agradecemos mucho la presencia. Yo simplemente quiero hacer notar la importancia que esté Jorge con nosotros después de muchos años. Es un hombre que ha dedicado toda su obra a temas de muy rabiosa importancia, actualidad, necesidad, y es un gran gusto contar con él. Yo le voy a pedir a Carlos que le haga una presentación para los que no lo conocen, salvo que llegue alegre en el medio y la haga él. Si yo simplemente darte un abrazo de bienvenida. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Jorge es un profesor oriundo de Córdoba, se inició en la Universidad Nacional de Córdoba, muy joven, tuvo que emigrar de Córdoba en el año 1976 por razones de todos conocidas. Recaló en España, tuvo que cursar nuevamente su carrera como abogado, licenciarse en Derecho nuevamente en España, y al cabo de unos años ingresó como docente a la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, de la cual hoy es catedrático. Jorge ha dedicado toda su vida a la docencia, a la investigación, y se ha dedicado a temas que realmente son de mucho interés para nosotros, porque su preocupación fundamental ha sido el análisis y la visión del Poder Judicial en temas eminentemente prácticos. Algunas de sus contribuciones importantes tienen que ver con el funcionamiento del sistema judicial, el error judicial, la argumentación y el análisis de las sentencias judiciales, y ha dedicado también algunos de sus libros últimos al tema de la corrupción, que es un tema enormemente importante. Los dejo con Jorge, y el moderador va a ser el doctor Marcelo Alecho. Bueno, es un gran gusto. Te contaba que yo vine un poco tarde porque recién terminé mi clase. Pero quería agregar que además Jorge es parte de una comunidad muy amiga de la UBA, que es la comunidad de la Escuela de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra, que ha sido extremadamente generosa con muchos profesores de esta casa, invitándonos a enseñar, y hay un montón de estudiantes jóvenes, doctorandos, trabajando allí. Creo que es una doble satisfacción tener la oportunidad. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al departamento, a todos los amigos. Para mí es un honor estar aquí. La primera vez que estuve en la UBA fue en 1974. ¿No? Fue la primera vez que estuve aquí. Llegué como todo cordobés a la metrópoli asustado, ¿no? Y ahora sigo con el mismo susto, no crean ustedes. Pero muchas gracias por permitirme estar aquí y para hablar de algo sobre lo cual no estoy muy seguro. Sí estoy seguro de la insatisfacción que me producen las respuestas de otros, que es cuál es la ideología que han de tener los jueces en una democracia como la nuestra. La respuesta de los otros me ha generado mucha insatisfacción. Yo espero que la respuesta que vaya a dar yo no les genere tanta insatisfacción, y si eso es así, esta es una invitación a que sigamos trabajando. Así que yo no vengo a dar recetas, sino a compartir con ustedes un momento para que sigamos discutiendo. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es: ¿cuál ha de ser la ideología que debe tener un juez que no constituya un impedimento para que cumpla las funciones de un modo técnicamente aceptable? Esa es la pregunta. ¿Nosotros queremos jueces que cumplan la función de un modo técnicamente aceptable? Sí. ¿Toda ideología es compatible con eso? Y es la respuesta que voy a tratar de dar. Y esto, en el caso de los jueces, es una cosa complicada, porque no se distingue muy bien cuando nos estamos refiriendo a jueces como formando parte del Poder Judicial, o cuando los jueces actúan como funcionarios.
Mi tesis es que los jueces dicen que son funcionarios cuando le convienen y que son un poder del Estado cuando les conviene. Cuando quieren hacer huelga dicen que son funcionarios. Cuando uno quiere hacer alguna reforma sobre el Poder Judicial, dicen que son un poder del Estado intocable. Pero esto genera algunas distorsiones en la caracterización de los miembros del Poder Judicial. Primera cuestión. Segunda cuestión. La cosa se complica un poco más si se piensa en que los jueces actúan en nuestras sociedades dentro de una democracia pluralista con ciudadanos que participan de credos, religiones, costumbres o concepciones de la vida y de las personas disímiles. Por eso, preguntarse acerca de la ideología de los jueces es muy importante, porque sus decisiones van a recaer sobre estas personas que tienen ideologías distintas. Tercera cuestión. El punto de partida, o uno de los puntos de partida, sobre esto hay muchos trabajos, yo no me voy a detener sobre esto, es que los jueces son reclutados de una determinada parcela de la sociedad. Y por eso son representativas de esa parcela, no de todas. Uno. Dos, tienen además valores idiosincráticos. O sea que no solo son representativas de una parcela de la sociedad donde son reclutados, pensemos en América Latina sobre todo, sino que además dentro de esa parcela tienen valores, tienen deseos, preferencias que son idiosincráticos. De tal manera que uno puede decir que un ciudadano en nuestras sociedades que va a cumplir después la función jurisdiccional siempre tiene una ideología. Esto es algo que aceptamos. Yo creo que además es imposible pensar en un ciudadano neutral que no tenga ninguna preferencia, que no tenga ningún deseo. Es imposible. O sea que hay que aceptar que tenemos ideología. ¿Qué es ideología? Bueno, esto ya es una cuestión complicada. Como ustedes saben, fue primera vez utilizada por Destutt de Tracy para indicar, ¿qué cosa? ¿Cómo se conoce el mundo? Esa es la palabra ideología. Era la ciencia mediante el cual conocemos el mundo. En Marx y en Engels, la ideología es falsa conciencia. En realidad no podemos conocer el mundo porque los enunciados acerca de ese mundo son siempre falsos, influenciados por razones de clase social. Otros autores, como Theodor Geiger, dice que en realidad ya no se trata de falsa conciencia o de, entre comillas, un conocimiento falso acerca del mundo, sino que lo ideológico se predica de aquellos enunciados que no tienen valor veritativo, es decir, que no pueden ser ni verdaderos ni falsos. Así que cuando hablamos de que un juez tiene ideología, ¿a qué nos referimos? Mi punto de partida es que excluiré de la idea o del concepto de ideología todas aquellas creencias que son empíricamente verdaderas o lógicamente certificables. Esto lo voy a excluir. No voy a llamar ideología al conjunto de creencias verdaderas de una persona. Sería absurdo decir que formulo un enunciado ideológico como el siguiente: el ácido sulfúrico mezclado con el nitrato de plata precipita capsios. Eso lo aprendí en tercer año del secundario, no se me olvida, es una ley de la naturaleza. Y si alguien me dice, ¿qué ideología le tiene usted? Yo estoy loco. Y si yo digo que en todo triángulo rectángulo el cuadrado del hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, nadie me puede decir que estoy formulando un enunciado ideológico. Así que conocimientos verdaderos puede ser opuesto a, o enunciados verdaderos o lógicamente certificables pueden ser opuestos a enunciados ideológicos. ¿Qué me queda entonces? Me quedan enunciados falsos, estos sí los meto en el concepto de ideología,
y me quedan todos aquellos enunciados que no son pasibles de tener la propiedad de ser veritativos. Es decir, aquellos que no puedo mencionar si son verdaderos o falsos, qué sé yo, los que hacen referencia a deseos, los que hacen referencia a preferencias. Estos no son ni verdaderos ni falsos, pero en ese sentido son ideológicos. Claro, he hablado de creencias. La idea de creencias es complicada y tiene dos aspectos. El primero de aspecto de la creencia se expresa a través de proposiciones y representa, nos informa cómo es el mundo o estados de cosas. El segundo aspecto de la idea de creencia ejerce un papel causal en la conducta de los individuos, esto es, junto a otras causas, como los deseos, determina que una persona sigue un curso de acción específica o se dirige en una u otra dirección. O sea, ¿qué es la creencia? La creencia es un conjunto de enunciados mediante el cual yo represento el mundo, estos son verdaderos o falsos, pero tiene otro aspecto la creencia, y es que causa mi acción. Y entonces yo tomo determinado acción o curso de acción motivado por la creencia. Estos son los dos aspectos y vamos a ver por qué esto es importante. Y esto es importante porque si yo tengo creencias verdaderas y los activo con deseos adecuados, las acciones que voy a realizar son exitosas. Pongo un ejemplo para los jóvenes. Si yo tengo la creencia verdadera de que en la tienda X hay una corbata azul y tengo la creencia verdadera de que tengo dinero en el bolsillo para pagar la corbata azul y el deseo de comprar la corbata azul y la voluntad de hacerlo, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi acción? Ir a la tienda X, pagar la corbata azul y adquirirla. Es decir, realizaré una acción exitosa. Si mi creencia es falsa, las acciones serán no exitosas. Todos estos aspectos cobran importancia en los jueces, porque la creencia de los jueces es importante si queremos que sus acciones sean exitosas. Por esto es importante. Y esto hay que enmarcarlo en un contexto normativo. ¿En qué sentido? En el sentido de que las creencias y acciones de los jueces tienen que estar vinculados al sistema normativo en el cual van a operar. Eugenio y Carlos del Churrón llamaban a esto el sistema del juez. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuáles van a ser los deberes y los derechos de los jueces es puramente contingente. Puramente contingente. En ese sentido, ¿qué debe hacer un juez? Depende del sistema jurídico de referencia. En nuestro sistema, ¿qué se refiere cuando hablo de nuestro sistema? En Latinoamérica y en el derecho continental europeo, el sistema del juez, aunque sea contingente, son muy similares. Porque las reglas básicas, ¿cuáles son? Deben actuar en un marco de independencia, de imparcialidad, con el único sometimiento a la ley, con un grado de aceptación del orden constitucional y poco más. Esto es suficiente para lo que yo voy a mencionar. O sea que las creencias son importantes porque dirigen la acción de los jueces y estas acciones tienen que ser acorde con este entramado institucional. Si cambiamos el entramado institucional, todo lo que voy a decir carece de relevancia. Pero si queremos jueces independientes y queremos jueces imparciales y que se conformen de acuerdo a la apariencia de imparcialidad, va a haber muchas restricciones. ¿Restricciones en qué? En las acciones que son la exteriorización de las creencias. Y esto es muy importante porque si pensamos que hay acciones que son incompatibles con el deber de juzgar y hacer cumplir lo juzgado, entonces tenemos que empezar a cambiar las creencias, porque son las creencias las que causan estas acciones. Esto es
en esencia lo que voy a desarrollar brevemente. En este contexto aparece la libertad ideológica de los jueces. En realidad aparece la libertad ideológica de los ciudadanos, no solo de los jueces. Desde el año 76 vivo en España, bueno, vivo en Cataluña, no sé si hasta ahora en España, pero así que mis ejemplos, me van a perdonar, van a ser del derecho español, ¿verdad? El artículo 16, en el inciso 1 y 2 del derecho español, de la Constitución española, dice: se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitaciones en sus manifestaciones que las necesarias para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Y el inciso 2 dice: nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. En la Constitución argentina más o menos dice lo mismo, y en todos los documentos de derechos humanos tiene una formulación similar. El contenido es similar, aunque la formulación es distinta. Entonces la pregunta aquí es qué ha de entenderse por libertad ideológica y si los jueces tienen la misma libertad ideológica que los ciudadanos, que son dos problemas diferentes. A los dos me voy a referir brevemente. ¿Cuál es el concepto de libertad ideológica, al menos para el constitucionalismo español? No está claro y no ha recibido mayores análisis, porque esto es un terreno minado. Cada frase de este paper, lo tiene el profesor Carlos Sergi, lo someto a vuestra consideración, está lleno de minas. Y por eso tal vez muchos autores pasan de puntillas sobre esta cuestión. Al menos en castellano yo no he visto grandes aportaciones sobre la libertad ideológica. Y eso a pesar de que la ideología es un arma arrojadiza. Ha servido para denostar a jueces y ha servido para nombrar a jueces. Así que no es un tema sin importancia. La afinidad y la antipatía ideológica ha servido para marcar los fines entre amigos y enemigos, incluso en una democracia donde se supone que no hay enemigos sino a lo sumo adversarios. Y parece ser que el Poder Judicial no ha escapado a este sino que parece ineluctable. Así que es importante hablar esto de qué es la libertad ideológica. Como en ideología, de nuevo, libertad ideológica tiene dos aspectos. El primer aspecto podemos entenderlo como libertad de pensamiento. Yo no sé cuál es el texto en la Constitución argentina, cuál es la fórmula que se utiliza, ¿no? La estudié hace tantos años. Pero, ¿qué es esto de la libertad de pensamiento? Bueno, que uno puede tener las creencias que uno desee, puede tener los valores que uno desee, puede tener los deseos que uno desee, en el fuero interno de cada uno de nosotros. Eso es la libertad de pensamiento. Y sobre esto el Estado no puede inmiscuirse, de ningún modo. Una de las garantías de esto es que los ciudadanos no están obligados a declarar sobre su propia ideología. En ningún caso en la jurisprudencia española, en ningún caso. Una pata de la libertad ideológica es la libertad de pensamiento. La otra pata o la otra arista de la libertad ideológica es que esta libertad de pensamiento se puede materializar o exteriorizar a través de acciones y a través de actitudes. Así que no solo yo tengo la posibilidad o el derecho a pensar como quiera, sino que teóricamente tengo el derecho a actuar de acuerdo a lo que pienso. Y observen lo que dice la Constitución española, sin otra garantía que el mantenimiento del orden público.
Y si ustedes me dicen, ¿qué dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Exactamente como la Constitución Española. En realidad debo ser justo. La Constitución Española dice lo mismo que lo potenciado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Claro, alguien podría decir, se terminó la conferencia. ¿Por qué? Tiene usted libertad ideológica, puede hacer o actuar conforme a su libertad ideológica y yo no le puedo restringir su acción. Y observen ustedes, no lo puedo restringir ni como ciudadano ni como funcionario. Y entonces, si eso es así, parecería que los jueces podrían tener cualquier ideología y no podría haber forma de recusarlos o apartarlos en virtud de ello. Como aquí está Eugenio Buligin, no voy a referirme a lo que es interpretar y aplicar la ley, aunque algo he dicho. Pero lo único que voy a decir, porque si no me voy a entretener mucho, es que hay casos en la interpretación y aplicación del derecho donde los jueces, a través del uso discrecional que le permite la ley, hacen vertido de su ideología en sus decisiones. En todos los casos, no en todos los casos, pero en muchos casos sí. Y con esto voy a decir que la ideología del juez impacta directamente en sus decisiones, al menos en algunos casos relevantes. Podemos hablar, de todas maneras, en qué casos. En ese sentido, no estoy comprometido con que el derecho de una única solución, ni que el juez vaya a encontrar una única solución para el caso planteado. No estoy comprometido con esa idea. Si esto se acepta, supongamos que esto se acepta, ¿qué pasa con la ideología de los jueces? Y ahora ya me voy a olvidar de los ciudadanos y voy a pensar en la ideología de los jueces. Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y esto es aceptado parcialmente por todas las cortes constitucionales europeas, la tónica general es que la ideología no juega ningún papel en la elección de los jueces. No debería jugar ningún papel en la elección de los jueces y que no es causal de recusación o de apartamiento. Esto es la ideología en la actividad jurisdiccional, aunque el juez vierta su ideología en ella, no es razón suficiente para denostar la acción de los jueces. Bueno, les voy a contar este caso para los jóvenes que necesitan entender esto. Ni siquiera en un caso como el del senador Castel en España. La Constitución española es del año 1978. 3 años después, todo el aparato del franquismo se trasladó a la democracia. Hablábamos en el café, esto no es solo lo que pasó en España, sino también en los nazis. Todo el aparato burocrático nazi pasó a la República Federal de Alemania y todo el aparato judicial de los nazis pasó a la República Federal de Alemania. Y Ulrich Klug se quejaba amargamente de que en el caso de los nazis, ni uno solo de los jueces que formaban parte de los tribunales del pueblo, que eran los tribunales encargados de hacer procesos represores a los opositores a los nazis, fue condenado. Bueno, condenaron a 4 o 5. Entonces, alguien podría decir, lo de Klug es falso. No, bueno, en fin, pero había 3.000 jueces, ¿no? Así que lo de Klug merece una cierta atención. No me venga a decir que el presidente de Múnich fue condenado, está bien, 4 o 5 condenaron, pero 3.000 pasaron a la República Federal de Alemania. En España todos los jueces, y entonces los mismos que habían juzgado
a los sindicalistas y a los políticos que pedían democracias, se transformaron después en garantes del orden constitucional español. Y su pasado no podía ser, sus pasados como jueces de la represión, no podía ser invocado para su recusación. Y entonces aparece el caso Castell, que era un senador adversale que venía del País Vasco y que lo único que dijo fue que la represión que se estaba viviendo en el año 81 no era investigada por la derecha en el poder. No era investigada. Y que los culpables estaban en el gobierno. Esto es lo que decía. Y además, en algún punto tenía razón. Porque los GAL, la organización GAL que persiguió a la ETA ilegítimamente, fue una creación del Ministerio del Interior. Esto lo publicó en un diario importante, tienen ustedes una larga cita en mi paper, y fue acusado de injurias contra los miembros del gobierno. Y fue condenado. Y fue condenado. Claro, uno se pregunta, ¿qué jueces lo condenaron? La sala número 2 del Supremo. ¿Y quiénes constituían la sala número 2 del Supremo? 5 miembros. 4 provenientes de las audiencias del franquismo. Y el quinto había sido presidente del Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público era el tribunal que era competente para entender lo que se llamaba en el franquismo los delitos políticos. O sea, en el 81 se transformaba en el garante de los derechos de los ciudadanos. Y entonces, ¿qué hizo el senador Castell? Dijo, recusa a los 5 miembros. Y fue rechazado por el Constitucional, diciendo, la ideología de los jueces no es causal de recusación. Y si alguien me pregunta, vayan ustedes al Tribunal de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Paréntesis. Pudo haber hecho otra cosa el Tribunal Constitucional, siempre se puede hacer otra cosa. Pero si admitía esa recusación, iban a caer en cascada todos los jueces que venían del pasado. O sea que el contexto es importante, pero hay que pensar que el contexto no justifica el sacrificio de los derechos de los ciudadanos. Y si los derechos de los ciudadanos es el de recusar a aquel que no lo va a juzgar con independencia, con imparcialidad, entonces no. Caso Castell. Parecería que no hay solución, y de nuevo alguien diría que rápido que terminó, me felicitan, aplauden y nos van. La ideología de los jueces no juega ningún papel. Pero esta es la doctrina estándar. Esta es la posición tradicional. Cualquier manual de derecho constitucional que se dedique a esto, al menos para el caso español, tiene esta tesis. Y no hemos avanzado nada. No hemos avanzado nada. En el 81 ahora no hemos avanzado absolutamente nada. ¿Qué pasa en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Bueno, hay algunas sentencias que permiten avisorar que algunos comportamientos excepcionales, que son la exteriorización de las creencias, pueden dar lugar al apartamiento o a la recusación, solo en casos muy excepcionales. Y entonces yo voy a proponer un listado de casos excepcionales. Y entonces acá ya hay dos problemas centrales. ¿Hay casos excepcionales o no? Si la respuesta es no, entonces todo lo que voy a decir es falso. Tiene que ser desechado. Si la respuesta es sí, queda todavía el problema de si les convence el listado. Si no les convence el dictado, y espero que no les convenza, tengo otro, como Groucho, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. La primera limitación ideológica
que no debemos aceptar, la primera restricción a cualquier ideología de los jueces está relacionada con las creencias falsas. No debería ser juez una persona que profese creencias manifiestamente falsas. Subrayo lo de manifiestamente. Alguien podría decir, no obstante, que es imposible carecer de creencias falsas. Toda vez que se elimina la posibilidad de presencia de un ser omnisapiente, todos tenemos creencias falsas, entonces todo juez va a tener creencias falsas. Si bien las acciones de los jueces guiadas por creencias falsas les conducirán por los senderos del error y del fracaso, estas estarían justificadas o serían excusables. Nada raro habría en eso. Sin embargo, haber puesto el acento en el adverbio manifiestamente supone grado de ignorancia o de desprecio frente al conocimiento científico. Esto es, a creencias verdaderas, que no es permisible en cualquier persona culta y lo es menos en el juez. Les voy a dar un ejemplo. En Turquía, el 52% de la población creen que los seres humanos coincidimos en el tiempo con los dinosaurios. Claro, yo digo, esto sí que es creencia manifiestamente falsa. Y en los Estados Unidos, el 42% de la población cree que Dios creó el mundo hace 10.000 años. Esto sí que es una creencia manifiestamente falsa. Bueno, como estas, 42% de la población de los Estados Unidos, no estoy hablando de La Rioja. Esto quiere decir que hay un desprecio brutal hacia el conocimiento científico. Estos no pueden ser jueces. Y no se trata tanto de recordar a Voltaire con su desprecio mostrado frente a los ignorantes jueces que condenaron a Galileo. Ustedes saben que Voltaire, acerca de los jueces que condenaban a Galileo, los declaró nombraba como ignorantes, sino que es posible sostener que determinado tipo de ignorancia no es admisible en un juez. Los jueces deben tener, por ejemplo, una comprensión adecuada de la ciencia y saberla distinguir de la pseudociencia. Aquí no basta con el sentido común, ni es suficiente el saber popular. En caso contrario, les resultaría difícil poder formular una hipótesis explicativa plausible que fuera relevante para el caso planteado y cómo corroborarlo o refutarla mediante el análisis de pruebas. Así que el conocimiento es muy importante para la actividad jurisdiccional y si me piden ejemplos de jueces ignorantes, yo puedo formular. Es evidente, por otro lado, que las creencias falsas que son incompatibles con la actividad jurisdiccional no se ciñen únicamente a acontecimientos o a estados de cosas naturales. Sucede lo mismo con la religión, con la negación de hechos históricos manifiestamente constatados. El negacionismo que rechaza la idea de la existencia del holocausto judío o de las execrables dictaduras en América Latina en la década de 1970-1980 son buenas ilustraciones de ello. Así que yo digo, estos tipos de ignorancias, que son creencias falsas, ideológicas, no son admitidas, no son admisibles en alguien que quiere cursar la carrera judicial. La segunda limitación ideológica aplicable a jueces y magistrados tiene raigambre política y se vincula no tanto con creencias falsas, sino con valores, preferencias, deseos o voliciones sobre las cuales no se puede predicar su valor veritativo. Existen concepciones políticas con sus respectivas acciones que las suponen desarrolladas en determinadas circunstancias y que inhabilitaría a una persona a ocupar el cargo de juez. O sea que hay concepciones políticas no compatibles con el cargo de juez. Recuerdo, tengo libertad de pensamiento, tengo concepciones, pero también estoy autorizado a exteriorizarlo. La exteriorización del pensamiento son las acciones.
Y entonces ahora voy a prestar atención a qué acciones son incompatibles con la misión de juzgar, porque esto me va a llevar a pensar qué pensamientos son incompatibles. Esta es un poco la idea. Y ahora voy a decir qué acciones políticas son incompatibles con la tarea de juzgar. 1. Parece crucial evitar las puertas giratorias entre la política y la judicatura. Esto parece que es muy importante. Es decir, que las mismas personas pueden ocupar cargos políticos y luego desempeñarse como jueces para regresar posteriormente a ocupar cargos políticos. O que jueces pasen a ocupar cargos políticos y luego vuelvan a la tarea jurisdiccional. Este movimiento de peonza entre la política y la judicatura es inaceptable y no puede escudarse bajo el amparo de la libertad ideológica. O se es juez o se es político. Las dos cosas no es posible. Eugenio me dirá, ¿no es posible empíricamente o no es posible normativamente? No es posible normativamente. Empíricamente es posible, y voy a poner para los jóvenes lo que pasó en Catamarca a finales del siglo XIX. En la provincia de Catamarca, a finales del siglo XIX, un juez podía ser al mismo tiempo legislador. Interesante. Digo, en nuestro país es muy anómalo. Sí, yo no lo encontraba en otro sitio, pero al mismo tiempo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque había muy poca gente letrada. Imagínense los Catamarca en 1880, lo que debía haber sido. Y entonces lo que se quería en el Parlamento era gente letrada. Y como los jueces eran letrados, al mismo tiempo eran parlamentarios. Y la cosa tiene una cierta gracia porque el Poder Ejecutivo era el que hacía el presupuesto, que no podía ser de la provincia, y era el que ejecutaba el presupuesto. Primero cobraban los funcionarios del Ejecutivo, después cobraban los funcionarios del Legislativo, y si el dinero alcanzaba, recién cobraban los jueces. Así que yo digo, con este entramado institucional es imposible pensar que hay independencia o que hay imparcialidad. En algún país europeo ahora pasa esto, no. En algún país latinoamericano pasa esto. Bueno, mi ignorancia es infinita, pero se podría buscar algún que otro ejemplo. Esto fue permitido en Catamarca hasta 1890. Salvador de la Colina, en fin, tenemos parientes, amigos que son parientes de este Salvador de la Colina, fue juez de instrucción de primera instancia y legislador en 1885. Y la Constitución es de 1883 y esto se encuentra en los artículos 17 y 178. Digo, para los jóvenes, para entender un poco de historia argentina también. Si queremos salvaguardar las reglas que rigen, que regulan la profesión de juez, estos casos no. En otras ocasiones, la directa participación de jueces en política se estimula desde diseños institucionales poco sensatos. Muchas veces jueces que han adquirido notoriedad en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales son tentados a ocupar cargos políticos o a cumplir otras funciones estatales diferentes de la de juzgar. Ahora, los jueces son famosos. Es una cosa increíble, hace 50 años esto no pasaba. Pero ahora hay muchos jueces que son muy famosos, salen en la televisión todos los días. O fiscales que dan rueda de prensa cada vez que se levantan por la mañana. Y entonces, cuando tienen esta notoriedad, son tentados inmediatamente por la clase política a desempeñar funciones políticas. Para el caso español, el juez Garzón, que se ha hecho también muy famoso en la Argentina.
El juez Garzón tuvo notoriedad porque era instructor de los casos de ETA. Y como salía mucho en la televisión, Felipe González, con promesas que después incumplió, hizo que apareciera en las listas electorales del Partido Socialista. Felipe González no cumplió las promesas que le hizo a Garzón, y entonces Garzón volvió después a la magistratura lleno de resentimientos. Y mire lo que dice Pérez Royo, y cito: por motivos de la misma naturaleza que aquellos por los que decidió incorporarse a la actividad política, el juez decide poner fin a esa actividad política e incorporarse no a la función jurisdiccional en general, sino a la función jurisdiccional en un juzgado particular, eligiendo en consecuencia los casos sobre los que va a decidir. Fin de la cita. Supongamos que esto sea verdad. Alguien puede decir que empíricamente esto es falso. Bueno, supongamos que esto sea verdad. La imparcialidad y la independencia quedan hechos añicos. Solo voy a dar dos nombres. Estando en el ministerio, el juez Garzón conoció dos casos. Los GAL, que eran los parapoliciales creados por el Ministerio del Interior para combatir a ETA, y la financiación ilegal del Partido Socialista. Garzón instruyó los dos casos. Y yo digo, ¿qué garantías da de imparcialidad y de independencia? Sí que esta conexión entre política y jueces es una pésima conexión. Y la cuestión cobra un matiz adicional cuando son los políticos quienes dejan de estar en activo para prestar juramento un día después como jueces o como miembros de las Supremas Cortes o de tribunales constitucionales. En este caso, la sombra de sospecha de que actuarán con parcialidad disimulada no deja de estar fundada. Y entonces yo digo, ¿quién es los miembros del Tribunal Constitucional Español? No forman parte del Poder Judicial, pero cumplen también funciones jurisdiccionales a través del amparo. Y yo digo, ¿quién es el presidente del Tribunal Constitucional Español? Un miembro del Partido Popular que fue militante del partido hasta que fue nombrado presidente del Constitucional, que redactó la nueva ley de contrato de trabajo que deja sin derechos a los trabajadores españoles, y este cretino va a ser ahora el garante de los derechos de los ciudadanos. Es muy raro. ¿No? Es muy raro. Y alguien dice, ¿y hay imparcialidad? ¿Y hay independencia? Bueno, eso es lo que me dice la Constitución. Pero ¿qué pasa con estos casos? Salta hecho amigos. Si eso es así, entonces hay que evitarlo. Y nadie puede utilizar la libertad ideológica para escudarse en ello. No es que yo lo ataque por ser miembro del Partido Popular, que lo podría hacer. En fin, no llego a tanto. No lo ataco por eso. Yo digo, estas puertas corredizas, estas puertas giratorias son un peligro para la democracia. Son un peligro si queremos mantener este diseño institucional. Si lo queremos cambiar, no hay problema, lo cambiamos. Como ustedes saben, además, los jueces no pueden pertenecer a partidos políticos ni a sindicatos. ¿Por qué se establece esta restricción? Para evitar precisamente este ataque del poder político sobre el poder jurisdiccional. ¿Y qué pasa con los que han militado en el pasado? No ya como este miembro que deja el carnet en el momento en que es designado, sino los del pasado. Y bueno, tengo problemas. Tengo muchos problemas. ¿Por qué? Porque la baja de un individuo en un partido en el que militaba fervientemente, la baja de ese individuo no actúa como un lavado de cerebro, ni convierte al juez en una persona neutra o carente de ideología. Y entonces acá también tengo problemas. Porque si yo nombro como juez a un
partisano partidista, entonces de nada vale que diga acá dejo el carnet, porque esto no es un lavado de cerebro. Yo me acuerdo, claro, ustedes son, les voy a hablar a los más jóvenes, en mi época había unos que se decían somos soldados de Perón. Me parece bien que son soldados de Perón, pero no me parece tan bien que fueran jueces, ¿no? Claro, hay una cierta incompatibilidad. Cuando yo hice el servicio militar, que ninguno de los jóvenes ha hecho, una vez no saludé, no sé, era un cabo, entonces me hizo hacer 20 flexiones, que se supone que tenía valor epistémico, y me dijo, pues sí, me dice, todo bicho de verde que usted ve en el cuartel debe ser saludado, porque usted es un soldado. Yo dije, joder, soldado de Perón, entonces tengo que saludar ahora el cabo de Perón, y después el cabo primero, y después el sargento, después el sargento primero. Hay muchas genuflexiones que hacen. Hay muchas genuflexiones, porque hasta que llego al general, estoy jodido. ¿No? Y yo digo, y ser soldado, a mí me parece bien que alguien sea soldado de Perón, me da lo mismo, pero que no sea juez, porque entonces yo digo, tengo problemas con la independencia y tengo problemas con la imparcialidad, porque si este soldadito ahora va a conocer causas que afecten al que le manda y a los que van abajo, porque el soldado es soldado raso, y entonces va a tener que hacer muchas genuflexiones, ¿no? Y hay una tendencia en nuestra América Latina, esto se cuida un poco más en España, aunque hay lo mismo. En América Latina hay muchos de estos que dicen soy soldado de fulano de tal. Y yo tengo problemas. No es porque les restringe ideológicamente, sino porque digo, su ideología, su comportamiento, que es causado por sus creencias, van a poner en peligro el entramado constitucional que son de garantía de ciudadanos. Entonces acá tengo un problema con la ideología política que tienen los individuos que van a ser candidatos a juez. Por supuesto que hay que evitar que lo que Jimeno Sendra denominó, no sé si tengo 10 minutos más, ¿sí? ¿No? ¿Están dormidos ya? No, puedo acabar. 10 minutos más, ¿sí? Lo que Jiménez Sendra denominó juez político. ¿Y qué es un juez político? Cito, aquel que siendo partícipe de una ideología determinada en aras de la misma, no dude en violentar la letra y el espíritu de la ley con tal de proteger en el proceso los intereses de una clase o un grupo social determinado. Hay muchos jueces políticos en este sentido. Fin de la cita. ¿Y el poder político cómo garantiza que haya jueces políticos? Yo digo controlando el sistema de acceso a la judicatura, básicamente. Influir o determinar el nombramiento de jueces afines por parte del poder político ha sido una constante, no solo en regímenes dictatoriales, sino también en estados democráticos. Y este nombramiento de jueces políticos puede tener un fin proyectivo, que es asegurar que las políticas dictadas por el poder político se ejecuten, o defensivos. ¿Y defensivo qué es? Garantizar impunidad. Yo necesito jueces que actúen para garantizar impunidad en el futuro. Roosevelt lo entendió muy bien. Como ustedes saben, la Suprema Corte de Estados Unidos, sobre todo en materia laboral, torpedeaba permanentemente las políticas del New Deal. ¿Qué dijo Roosevelt? Les voy a aumentar el número de la Corte. Y entonces domesticó a la Corte, a la Suprema Corte. A esto que tantos veneramos en los Estados Unidos lo domesticó. En el acto, con una amenaza. Menem, que era turco, como mis antecedentes, entendió que amenazas no, que hay que actuar. ¿Qué hizo? Aumentó el número de la Corte. Y logró una corte política, con mayoría automática que proyectiva.
objetivamente le garantizaba que todas sus políticas iban a pasar y defensivamente le garantizaba, mal, pero le garantizaba una cierta impunidad. Cuando uno dice esto no es posible, de nuevo, empíricamente sí. No debería ser posible, alguien puede decir, libertad ideológica. No se puede prohibir que en la Suprema Corte haya personas que se adapten o que apoyen las políticas del Poder Ejecutivo de turno porque hay libertad ideológica. Y entonces uno de los miembros de la Corte de Menem tenía como principal currículum haber sido presidente de un club de tenis. Yo digo, no puede ser. Y el presidente del Tribunal Constitucional Español, el que le hacía las leyes de reforma laboral al Partido Popular en España. No puede ser. Y que nadie me diga que ahora soy un policía de la ideología porque digo que esto no debe ser posible. Y me da igual si son del color rojo o si son del color azul. Si es que queremos garantizar los derechos de los ciudadanos. Y tampoco la libertad ideológica puede ser un parapeto que justifique actitudes y decisiones judiciales causadas por determinadas concepciones ideológicas que conducen a decisiones contrarias a derecho. Y no ya por razones estrictamente políticas, sino morales, religiosas o idiosincráticas. Es el caso del juez Jun Díaz, que rechazó una demanda de divorcio por mutuo acuerdo invocando el derecho natural de origen divino en contra de la normativa positiva aplicable. Lo que une Dios no puede desunir el hombre. Rechazó de plano la petición de divorcio en un caso presentado en 1982, la Constitución es del 78, y donde la pareja que presentaba la causal de divorcio, la petición de divorcio, ya no convivía desde el año 59. Y este cretino dice lo que une Dios no lo puede, no lo puede disolver el hombre. Bueno, estos no pueden ser miembros del Poder Judicial. Estos tienen una ideología contraria al derecho. Y acá sí que hay una restricción clara, ideológica, directa. Y tampoco pueden ser miembros del Poder Judicial aquellos que pertenecen a organizaciones secretas o que exigen obediencia mayor que el derecho. Nosotros tuvimos jueces acá para los jóvenes que eran miembros de la logia masónica P2, suena fatal, P2. ¿No? Nuestra presidenta, la primera presidenta mujer en la Argentina, Isabel Martínez de Perón, que no es nombrada nunca ahora, no sé por qué. Era miembro de la lógica masónica P2 o P2. Y Lópezito, el que fue ministro de Bienestar Social, López Rega, también era gran maestro de la PDUE. En Italia todos los jueces fueron expulsados que formaban parte de la PDUE. Así que pertenecer a ciertas organizaciones de... La PDUE no solo era una organización secreta, sino formada para delinquir. Para aclarar. Pero los que forman parte de organizaciones secretas tienen derecho a ello en razones de su ideología, pero no pueden ser miembros del Poder Judicial. Si es secreta, es reservada. Bueno, yo digo a las generales de la ley, si es secreta, no pueden. Reservada, ¿qué quiere decir? Que tenemos acceso a sus miembros, que tenemos acceso a su normativa, que tenemos acceso a sus prácticas. Si eso es reservado, yo digo, no tendría mayores problemas. Pero, si es secreto, nanay de la China, porque yo no sé cuáles son los compromisos que tiene
Y además, no solo me va a afectar la imparcialidad, sino, Marcelo, algo que es muy importante, que yo no hablo por razones de tiempo, que es la apariencia de imparcialidad. La apariencia de imparcialidad es tan importante como la imparcialidad. Y el caso interesante es el Opus. Porque, claro, en el año 2000 el Consejo General del Poder Judicial en España dijo que no podían pertenecer a sociedades secretas ni a las que exigieran un compromiso mayor que el sometimiento del juez a la ley. Y esto está pensado en el Opus. Y acá de nuevo, cuestiones empíricas o cuestiones normativas. Si son normativas no pueden. Ahora, si me dicen, no, es que empíricamente son discretas, como tú dices, o en el Opus no hay tanta constricción, yo digo, bueno, entonces, generales de la ley. Pero si son secretas y exigen juramento de obediencia mayor a la ley, digo, hay una restricción ideológica. Miren, que sean abogados, y además van a ser abogados exitosos y defienden a la hija del rey. Yo no tengo problema. Pero no jueces. No jueces. De empleo y sueldo por el Consejo General del Poder Judicial e inmediatamente en estas próximas elecciones autonómicas quiere ir segundo de la lista de un partido independentista. O sea que va a salir. Y después que cumpla la sanción de 3 años, ¿qué va a hacer? Volver a la judicatura, ser presidente de la audiencia, hacer cumplir la Constitución española. Tanto, ¿no? O sea que las cosas no solo son de este lado del océano. Hay que rechazar, en tercer lugar, ciudadanos cuya práctica está asociada a partidos políticos. No hay que permitir el ingreso al Poder Judicial de personas que pertenecen a organizaciones secretas o que exijan sometimientos a las estructuras o lineamientos del Estado. Por todas estas razones habría que establecer criterios más amplios también que los actuales para la recusación de jueces y magistrados. Y yo creo que este es un problema también muy importante, porque al menos como está planteado el tema de las abstenciones y recusaciones en el derecho español, queda muy poco margen para pedir la separación de jueces o la recusación de jueces por motivos ideológicos. Prácticamente no hay ninguno. Y yo creo que si es verdad lo que yo he dicho, o si se acepta, no si es verdad, si se acepta lo que yo he dicho, tenemos que ampliar el sistema de recusaciones posibles. Estoy pensando en casos como un juez en Milán que formaba parte de un consejo de redacción de una revista de extrema derecha. En virtud de su jurisdicción, tomó conocimiento de una causa en contra de esas revistas que pedían indemnización por difamación. Y entonces fue recusado políticamente por cercanía ideológica con una de las partes en el proceso. Y le hicieron lugar. ¿Por qué? Porque a este juez, efectivamente, su criterio iba a ser sesgado porque él no podía ir frente al consejo de redacción de la misma revista de la cual formaba parte, porque él tenía la necesidad de congratularse con su línea ideológica. Pero si la revista no hubiera sido de derecho, hubiera sido de centro, también hubiera sido bueno, resultado. Ahí la ideología es una restricción ideológica. ¿Por qué? Porque Marcelo, que él ocupe un lugar en esta revista, muestra lo que piensa. Es la exteriorización de lo que piensa. Si hubiera sido de izquierda, hubiera sido de centro, hubiera sido exactamente igual. Pero es una restricción. Es como decirle, mire, usted juez puede pertenecer a un consejo de redacción de Doxa, para poner un ejemplo, de una revista científica. Ahora, hay otras revistas en que vale. No, pero en una causa contra Doxa, el juez es en el juego. Bueno, el juez también debería abstenerse. No tengo ningún problema. Yo es para mencionar, no porque sea de extrema derecha, sino un caso. Y por supuesto, traigo a colación el caso Castel, porque estos son los casos típicos.
Si tú has sido miembro del Tribunal de Orden Público en España, tú no puedes juzgar un delito de opinión. A propósito, en el caso Castelli, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos después dictó una sentencia diciendo que Castelli estaba amparado por la libertad de expresión cuando expresó lo que expresó. Una vez que el juez una vez que una persona con estas características ideológicas ha sido nombrado juez, los remedios son muy complicados. No solo en el problema de la recusación, sino que el sistema que tenemos de recursos, a veces, y con esto termino, es ineficiente, es inútil. En el caso del juez Jules Díez, en España, claro, dictó una sentencia el torpe diciendo que no hacía lugar al divorcio porque lo que unía a Dios no podía desunirlo, una sentencia. Y entonces, vía motivacional, se impugna esa sentencia. Y entonces el derecho ahí, para ese caso, sí da respuesta. Pero el juez tenía cajoneado todos los expedientes de divorcio. Así que, mediante omisiones, impedía que los recursos cumplieran su función. Así que cuando nos enfrentamos a este tipo de juez, a veces no tenemos armas para hacerle frente. Es un problemita, no hay solución. Y luego tenemos el problema de la remoción. Podemos expulsarlos a estos jueces. Y la remoción de jueces es una cuestión muy complicada, por lo menos en Europa. ¿Sí? Acá no sé, hace mucho que no vivo aquí, pero es un problema muy problemático. En resumen, ¿por qué establecemos un sistema del juez tal como lo tenemos? Y yo digo, en garantía de los derechos de los ciudadanos. La democracia está en garantía de los derechos de los ciudadanos. La libertad ideológica está en garantía de los derechos de los ciudadanos. No es un privilegio de los jueces. Y si tenemos jueces que apuntan contra estas garantías de los derechos de los ciudadanos, entonces su función es incompatible con el orden jurídico que tenemos. No queremos jueces, no quiero jueces políticos, no quiero jueces que tengan una ideología contraria al sistema jurídico en general, no quiero jueces ignorantes. Es decir, quiero restricciones ideológicas a todos aquellos que ingresen a la carrera. Este es el listado provisorio. Tengo otros. Muchas gracias y perdón por haber hablado tanto. Bueno, Juan Pablo, Roberto. Bueno, por ahora una pregunta nada más, pero me parece que las restricciones son muy vagas, excesivamente vagas, y que el intento de precisarlas vía casuística, por casos concretos, no ayuda tampoco a saber, por lo menos a mí, cuáles son los criterios que tratas de delinear. Y voy a dos ejemplos nada más. En cuanto al tema de logias secretas o de este criterio de que alguien puede tener compromisos mayores que los que puede tener con el derecho, depende cómo se precisa este criterio, con el mismo todos los jueces deberían ser ateos, porque cualquier juez con convicciones religiosas, Si el ateísmo es verdadero. si el ateísmo es verdadero, pues si el ateísmo es falso, sale por el primer criterio. Entonces, cualquier juez con importantes convicciones religiosas, es muy probable que para él sea más importante los principios morales que emergen de la religión que los que emergen del derecho.
Con lo cual, si esto es así, no estaría de acuerdo con tu posición. Y por otro lado, pretender que... ¿Dónde trazamos la línea entre política y ser miembro del Poder Judicial? Porque ¿por qué un militante de un partido político democrático en algún momento no puede ser juez? ¿Por qué? Porque entonces, nuevamente, todos los jueces deberían ser ajenos a los compromisos democráticos o ajenos a la militancia por valores fundamentales de nuestra sociedad. O sea, esa es la consecuencia. Nada más. Claro. Si digo que tenés razón en parte, alguien me va a decir, ya empezó a retroceder al primer enemigo. Tenés razón en parte, pero voy a retroceder relativamente poco. Si me acusás de los criterios que son vagos, digo sí. Con esto no quiero decir que no he dado un paso enorme frente a la literatura existente, donde no dan ningún criterio. A lo sumo establecen algunos ejemplitos, ¿no? Así que que sean vagos, yo los acepto, no quiere decir que sean inútiles, porque incluso dentro de la vaguedad hay casos claros. Y si yo puedo señalar casos claros, con eso me contento. Después tenemos la zona de penumbra, que esto es inevitable. O sea que vago sí, pero no inútil, digamos, ¿no? Pero no inútil. ¿Qué es lo que trato de evitar? Yo trato de evitar jueces que sean militantes. No sé cómo definirlo. Jueces partisanos. Yo he dicho, todos tenemos ideología. Todos tenemos ideología. Ahora, hay algunas ideologías que me comprometen más respecto de la actividad de juzgar que otras. No me empiezas a decir, bueno, pero esto es muy vago. Bueno, es que si yo tengo un tipo de locus, tengo problemas respecto del matrimonio entre personas del mismo sexo. Tengo problemas con las adopciones de las personas que se han casado con el mismo sexo. Tengo un montón de problemas. Es decir, puedo decir, esto es casuístico. Pero seas del Opus, seas de judío, seas musulmán, seas católico en general, bueno, esto es parte de la sociedad y de la diversidad ideológica de la sociedad. Está bien, si vos como ciudadano yo lo acepto. Ahora, ¿vos aceptarías un juez que sea testigo de Jehová, de menores? Yo no tengo problemas, porque si a ese menor hay que hacerle una transfusión, y además tengo que aplicar la regla de el mejor interés del menor, esto no lo va a hacer. No lo va a hacer, y este es un problema. Lo que quiero es... ¿El problema es la creencia religiosa? O la convicción de que él está autorizado a imponer esa creencia a los demás a través de su función? Porque en la medida que él puede separar las dos cosas, claro, no habría problema. Claro, claro, por eso yo dije, ahora empieza el camino sembrado de minas. Yo dije, tenemos creencias y estas creencias están vinculadas a las acciones, vinculadas con deseos adecuados. Las creencias me llevan a estas acciones. Claro, si yo ahora tengo otra creencia que me dice, rezo los domingos en la iglesia, pero el lunes, cuando me pongo la toga, me olvido de mis creencias religiosas y aplico el derecho, no tengo problema. Esto es un problema casi de esquizofrenia, donde no lo podés hacer permanentemente. ¿No? Es un problema serio. Y entonces yo digo, aceptemos aquellas que sean compatibles con el orden constitucional, 1. Y 2, cuidado con la militancia. ¿Qué pasaba con los que se decían soldados de Perón en la década del 70? ¿Podían ser jueces? Y yo digo,
Bueno, supongamos que, aceptemos que el peronismo es compatible con el orden constitucional. Aceptemos eso. Aceptemos que es legítimo que sean peronistas. Y ahora yo pregunto, ¿vamos a aceptar que sean jueces? Si van a tener que empezar a saludar de cabo hasta arriba. Y los saludos de un juez son sentencias. Y las sentencias afectan a los derechos de los ciudadanos. Ese es el problema que tengo, ¿no? Si me seguís diciendo que soy... No, que soy vago. Digo, soy vago en los dos sentidos. Que soy vago y que formulo enunciados vagos. Pero es esa la idea. A lo mejor no soy claro, pero es un poco esa la idea. Que no termina de comprender, así que eso... La otra cosa es cuáles son los límites entre la política y el derecho. Y bueno, hay que aceptar que los límites son evanescentes. Que la frontera entre lo judicial y lo político es muy porosa. Yo acepto eso. Digo, acepto. Está claro. Por eso es que tenemos que ser mucho más cuidadosos con los jueces. Porque si es porosa, en determinados límites lo podríamos aceptar. Pero en casos claros de invasión de un poder por sobre el otro, tenemos una patología en la democracia. Y lo que quiero es los problemas patológicos. Los problemas limítrofes no los voy a poder eliminar. No los voy a poder eliminar. Pero en algún punto tenés razón. Digo, hay que seguir con él. Tenés razón.